Buenas noches, profesor de Economía General Villafranca Pérez Luis Alberto. Soy el alumno Mendoza Pinto Iván Saúl. Voy a tratar el desempleo en el Perú durante el 2020. En 2020 la economía en el Perú se contrajo en una tasa del 12.9% frente a un crecimiento de 2.2% en 2019, a causa de la recesión inducida por la pandemia de la enfermedad por coronavirus, que sitúa a nuestro país como uno de los más golpeados en el mundo. La caída del PBI de los socios comerciales impactó severamente la demanda externa y la demanda interna. Se desplomó por la reducción de los gastos de los hogares y la interrupción del proyecto de inversión. Además de la contracción de la demanda agregada, la economía sufrió el efecto de choque de oferta causado por la fuerte paralización de la producción a la que condujo el confinamiento estricto. La economía nacional en 2020. 2020 ha sido uno de los años más complejos por la economía peruana. El estado de emergencia nacional y la estricta cuarentena decretada por el gobierno a inicios de pandemia, descrita como una de las más rígidas en el mundo, no pudo frenar los contagios de la enfermedad y generó un severo daño al sector productivo y la pérdida de millones de empleos. El Perú llegó a alcanzar una caída del 30.2% en el segundo trimestre del año, su peor registro de la historia. No obstante, la reactivación económica por fases y las diversas medidas dadas para brindar soporte a las familias y empresas ayudaron a mitigar el grave impacto en la sociedad peruana. Los retrocesos en el mercado laboral peruano. La reinserción laboral por post-pandemia se ha dado en gran medida en ocupaciones que ofrecen menores salarios y peores condiciones laborales, debido a la falta de empleo y mecanismos de protección social efectivos en el Perú. La mayoría de las personas no se pueden mantener desocupadas por mucho tiempo y buscan alternativas de subempleo. Los datos de la ENAJO dan cuenta que el número de trabajadores subempleados a nivel nacional alcanzó los 9 millones en el año móvil, comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, que significa un incremento de más de 1,5 millones de personas en el subempleo. Durante el 2020, podemos mencionar los retrocesos más notables en el mercado laboral peruano. Fueron la reducción de empleo adecuado y aumento de subempleo y el crecimiento de la informalidad laboral al 75%. Aumentó la población inactiva al PI en el 31.5% y la pérdida de 2.2 millones de empleos. Las pérdidas de empleos, la caída del empleo durante 2020 respecto al 2019 llevó un incremento en la lista de desempleo en 3.5% puntos porcentuales al pasar al 3.9% a 7.4% en el periodo de análisis. Ya es necesario destacar la pérdida del puesto de trabajo. Ha sido cada vez menor y ha ido en línea de reanudación de las fases económicas en el trimestre móvil, abril, mayo, junio 2020. Periodo de paralización de la mayoría de actividades económicas. Se había perdido 1.720.000 empleos. Esta contracción se redujo a 5 millones en el siguiente trimestre móvil. En el área urbana, niveles de empleo. En el empleo actuado cayó el 29.3%, mientras que el subempleo aumentó en 6.1% en el área urbana, ascendió a 11.172.000 empleos en el año 2020, cifra anterior en 2 millones. La informalidad laboral. La tasa de empleo informal en el Perú alcanzó el 75.3% en el año 2020. Con ello, la informalidad del empleo registrada es la más alta en los últimos 10 años. De hecho, de que los empleos informales representan el 70% de la PA, ocupa revela un enorme que propicia la generación de puestos de trabajo informales, la cual se ha agudizado frente a la crisis generada por el coronavirus. Las personas que laboran, eh, que laboran bajo esas condiciones carecen de beneficios sociales, tienen una menor posibilidad de desarrollar sus capacidades y generan efectos negativos sobre el crecimiento económico del. Mencionamos la población económica inactiva y el desempleo. El PIB se incrementó al 31.5% en 2020. En el 2020 la población en edad de trabajar
ascendió a 24.882.000. Sin embargo, solo 16.095.000 personas durante el periodo de referencia están trabajando o buscando activamente un empleo. Siempre hay una tasa inactiva en otros motivos, porque este segmento engloba estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas, incapacitados para trabajar, pensionistas. La tasa de desempleo podría duplicarse en el incremento de 2.106.000 personas dentro de la población económica inactiva, representan un desempleo. También mencionemos la política keynesiana. La política keynesiana afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, porque los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. La política keynesiana en frente de desempleo. El desempleo se produce por una insuficiencia de demanda global. Para ello, la política keynesiana propone una serie de medidas para estimular la economía subiendo la demanda global. De esta forma, en primer lugar, Keynes propone estimular el consumo mediante la relación de los tipos impositivos, es decir, reduciendo impuestos. Por otro lado, la siguiente variable sobre la que actúa Keynes es el tipo de interés, pues propone una reducción de dos tipos de interés para estimular el endeudamiento y la inversión. Para ello, en el penúltimo lugar, Keynes propone la actuación sobre los gastos públicos, ampliando el gasto público desde la intervención, así como el último favorecimiento de las exportaciones por una devaluación de tipo o de cambio. Gracias, profesor. Eso es lo que quería exponer.